Estás en el internado y el doctor te pregunta, ¿cuáles son los cuatro fantásticos en el tratamiento de la insuficiencia cardíaca? ¿Sabrías responderle? No te preocupes que aquí, en el rincón del interno, te lo explico todo paso a paso. La insuficiencia cardíaca es una patología que es provocada por un factor precipitante. Hay muchísimas causas que pueden detonar una insuficiencia cardíaca. La más común de todas es la isquemia miocárdica, como también lo es la fibrilación auricular, crisis hipertensiva, valvulopatías, etc. Ese factor precipitante es lo que termina provocando una afección funcional o estructural del corazón. Con funcional nos referimos, por ejemplo, a una disminución de la FEBI, o sea, una disminución de la fracción de eyección del ventrículo izquierdo. Y algo estructural puede ser, por ejemplo, una hipertrofia o una dilatación cardíaca. Cualquiera sea la afección que sea provocada por ese factor precipitante, va a detonar en una bajada del gasto cardíaco. O sea, va a disminuir el gasto cardíaco. Y cuando el gasto cardíaco disminuye, se activan los dos sistemas más importantes neurohumorales de nuestro cuerpo para revertir ese gasto cardíaco bajo, que son el sistema nervioso autónomo y el eje renina-angiotensina-aldosterona. Se van a activar ambos sistemas con la intención de revertir ese gasto cardíaco bajo generado por la afección funcional o estructural que detonó el factor precipitante. Entonces, vamos a tener una sobreactivación del sistema nervioso autónomo y vamos a tener una sobreactivación del eje renina-angiotensina-aldosterona. ¿Qué es lo que sucede? Que entonces nosotros tenemos esta sobreactivación de ambos sistemas, que viene a ser el sistema nervioso autónomo y el eje renina-angiotensina-aldosterona, viene a llamarse sobreactivación neurohumoral. Neuro del sistema nervioso autónomo y humoral pues de las hormonas del eje renina-angiotensina-aldosterona. El sistema nervioso autónomo, cuando se activa, va a aumentar la frecuencia cardíaca al unirse con sus receptores beta 1. Y además de eso, también va a aumentar la contractilidad uniéndose a sus mismos receptores beta 1. Entonces aumenta la frecuencia cardíaca y aumenta la fuerza de contracción del corazón, o sea, la contractilidad. Y esos dos efectos deberían de mejorar el gasto cardíaco, pero no lo mejoran. ¿Por qué? Porque hay un factor precipitante, hay una causa mayor que genera que ese gasto cardíaco se mantenga bajo. Y por lo tanto, a pesar del intento de mejorar el gasto cardíaco, aumentando la frecuencia cardíaca y aumentando la contractilidad, no lo consigo. Y por lo tanto, el gasto cardíaco se mantiene bajo. Luego, cuando tenemos la sobreactivación del eje renina-angiotensina-aldosterona, lo que va a pasar es que ustedes ya saben, se va a liberar renina desde el riñón, esa renina se escinde, o sea, se rompe en una angiotensina 1 por el hígado. Básicamente se rompe en angiotensina 1, luego esa angiotensina 1 es convertida en el pulmón por la ECA en angiotensina 2 y esa angiotensina 2 finalmente es la que va a ejercer los efectos del eje renina-angiotensina-aldosterona. La angiotensina 2, primero que nada, muy importante, va a inducir vasoconstricción. La angiotensina 2 es uno de los vasoconstrictores más potentes de nuestro cuerpo. Entonces induce vasoconstricción y la vasoconstricción debería de mejorar la presión arterial, que mejore el gasto cardíaco y también debería de mejorar el retorno venoso, ya que hace vasoconstricción de las venas. Por lo tanto, aumenta el retorno venoso, aumenta la precarga y debería aumentar el gasto cardíaco, pero nuevamente, como tenemos un factor precipitante que mantiene el gasto cardíaco bajo, pues entonces no se mejora el gasto cardíaco y se mantiene bajo. Además de la vasoconstricción, otra función de la angiotensina 2 es que estimula la liberación de vasopresina ADH, o también llamada hormona antidiurética, y también estimula la liberación de aldosterona. Y estas dos hormonas juntas van a actuar reteniendo sodio y agua, o sea, aumentan la absorción de sodio y agua a nivel de los túbulos renales, aumentando de esta forma la volemia, o sea, el volumen sanguíneo. Y este aumento de la volemia debería de mejorar el gasto cardíaco, pero nuevamente, como ya tenemos una afección funcional o estructural que mantiene ese gasto cardíaco bajo, pues no hay esa mejoría y entonces el bajo gasto cardíaco se perpetúa, haciendo que haya
hay una constante activación de ambos sistemas. Entonces todo el tiempo estoy estimulando mi sistema nervioso autónomo, todo el tiempo estoy estimulando mi eje adrenina-angiotensina-aldosterona. Eso es una sobreactivación neurohumoral que a largo plazo estimula la remodelación cardíaca. ¿Qué es la remodelación cardíaca? Pues la fibrosis cardíaca o la hipertrofia o dilatación de los ventrículos del corazón. Entonces, esa es la fisiopatología de la insuficiencia cardíaca. Cuando te pregunten cuál es, simplemente di, es una sobreactivación neurohumoral del sistema nervioso autónomo y el eje adrenina-angiotensina-aldosterona que luego provoca una remodelación cardíaca. ¿Ok? Y vamos a ver que justamente los fármacos que vamos a utilizar contra la insuficiencia cardíaca van a actuar impidiendo estas acciones que aumentan el remodelado cardíaco. ¿Ok? Muy bien. Ahora sí, vamos a definir la insuficiencia cardíaca. Para definir la insuficiencia cardíaca, sí o sí es importantísimo este criterio. Necesitamos de síntomas y signos sugestivos de insuficiencia cardíaca. Por lo tanto, es una patología clínica. O sea, se diagnostica en gran parte con clínica. Es importantísimo que el paciente tenga clínica de insuficiencia cardíaca. Además de esa clínica de insuficiencia cardíaca, el paciente debe tener una alteración estructural o funcional en el corazón. Estructural, como ya hemos dicho, un ejemplo sería una hipertrofia, una dilatación, hasta puede ser una valvulopatía. Y luego una alteración funcional sería pues una FEBI disminuida, por ejemplo. Una fracción de eyección disminuida del ventrículo izquierdo, o también podría ser un aumento de las presiones de llenado del ventrículo derecho, etc. Hay distintas variables, ¿ok? Ahora vamos a ir con el primer punto que hemos dicho, los síntomas y signos sugestivos de insuficiencia cardíaca. ¿Cuáles son estos síntomas y signos? Primero los vamos a dividir. Aquí tenemos una imagen del corazón. Pueden ver la aurícula derecha, ventrículo derecho, aurícula izquierda y ventrículo izquierdo. Vamos a tener síntomas que pueden venir de una insuficiencia cardíaca izquierda, que pueden venir de una insuficiencia cardíaca derecha, ¿ok? Si yo tengo una insuficiencia cardíaca izquierda y no estoy consiguiendo bombear la correcta sangre a través de la aorta, la sangre se está acumulando en el ventrículo. Como está acumulándose en el ventrículo, también se va a acumular en la aurícula. Y ya que se acumula en la aurícula, también se va a acumular a nivel de las venas pulmonares y también se va a acumular en los pulmones, en los alveolos pulmonares, provocándome un edema agudo de pulmón que antes de desarrollarse un edema agudo de pulmón, pues ya podemos tener síntomas, como por ejemplo la disnea. En este caso, cuando hay congestión pulmonar, debido a que se está atorando la sangre en toda esa circulación izquierda del corazón y hay un retroceso de la sangre y por lo tanto hay congestión, cuando hay congestión pulmonar, yo voy a tener disnea, que es de esfuerzo, o sea, se desarrolla cuando estamos haciendo una actividad de esfuerzo, como subiendo unas gradas o corriendo, y es progresiva, o sea, la disnea va aumentando cada vez más, cada vez necesito de un estímulo menor para tener disnea. Ortopnea. Ortopnea es esa disnea que nosotros tenemos cuando estamos totalmente acostados. El paciente que tiene insuficiencia cardíaca no puede estar acostado horizontalmente, totalmente acostado. No puede estar en decúbito. Él tiene que adoptar una posición como semiflexionada. Y para ello coloca unas almohadas en su espalda regularmente, porque esa es la única manera en la que consigue acostarse sin ahogarse. Ese ahogo cuando uno se acuesta es lo que nosotros llamamos de ortopnea, ¿ok? Es la disnea en la posición de decúbito. También tenemos la disnea paroxística nocturna, que sucede justamente cuando el paciente está durmiendo y entonces se genera la disnea y la disnea despierta al paciente. Esa es la disnea paroxística nocturna. Edema agudo de pulmón, que ya sería la consecuencia máxima de esta congestión pulmonar. Estertores pulmonares, que no son más que un signo, una manifestación de ese edema agudo de pulmón, que se va a manifestar como crépitos, como estertores. Y tos nocturna, que también es un síntoma de esta misma congestión pulmonar. Entonces hemos visto todos estos síntomas pulmonares que son consecuencia de la congestión pulmonar que genera una insuficiencia cardíaca izquierda.
Pero luego, además de que se esté acumulando la sangre en los ventrículos, en las aurículas y ya luego en las venas pulmonares y finalmente en los pulmones, además de esa congestión pulmonar, yo no estoy consiguiendo bombear suficiente sangre por la aorta. Estoy bombeando una cantidad insuficiente de sangre por la aorta. Está disminuida la FEBI. Está disminuida la fracción de eyección. Entonces, como estoy bombeando menos sangre por la aorta, vamos a tener signos y síntomas de ese bombeo insuficiente. ¿Cuáles van a ser? Fatiga. El paciente se va a cansar porque no va a tener una adecuada perfusión de los tejidos. Básicamente los tejidos no van a tener suficiente oxígeno y nutrientes a disposición, ya que el bombeo es insuficiente. Por lo tanto, esa disminución del flujo sanguíneo generalizado en todo el organismo de forma sistémica va a provocarle al paciente fatiga. Intolerancia al ejercicio. Por lo mismo, el paciente no tiene un adecuado bombeo, no tiene una adecuada oxigenación de los tejidos y por lo tanto se cansa más rápido. Y caquexia, que caquexia no es más que un estado de desnutrición, sobre todo de desnutrición proteica, que se genera por una enfermedad crónica, ¿ok? Esa es la definición de caquexia. Otra patología que vamos a tener, como hemos visto, como lo que pasa cuando hay insuficiencia del lado izquierdo, vimos que la sangre se acumula y tiende a retroceder y provoca congestión en los vasos sanguíneos que están atrás, o sea, que vienen atrás. ¿Qué pasa cuando hay insuficiencia cardíaca derecha? Pues lo mismo, se congestiona el ventrículo derecho, la sangre se acumula en el ventrículo derecho, se acumula en la aurícula derecha y también se acumula en las venas cavas superior e inferior. ¿Qué me genera eso? Signos de congestión sistémica, ahora sí sistémica, porque estamos hablando de venas sistémicas. Uno de ellos, un signo muy importante, aumento de la presión venosa yugular a más de 16 centímetros de agua. Aumenta la presión venosa yugular y eso es medible. Ingurgitación yugular, que es cuando se marca la vena yugular en el cuello. Debido a ese aumento de la congestión, aumento del flujo retrógrado a nivel de la vena cava superior que termina llegando a la vena yugular. Entonces, por eso tenemos ingurgitación yugular, reflujo hepato-yugular. Como hay una congestión de todo este sistema venoso, tanto vena cava superior como inferior, a nivel de la vena cava inferior es donde recibe la sangre que llega del hígado por la vena hepática. Entonces, como hay congestión de esas venas, pues si yo aprieto el hígado, todo ese flujo de sangre que se acumula, que está congestionada, guardada en el hígado, va a subir entonces por este sistema ya congestionado y va a hacer que las venas yugulares se marquen. Ese es el reflujo hepato-yugular. Hepatomegalia, por esa congestión hepática. ¿Por qué el hígado va a estar congestivo? Pues sencillo, porque la sangre del hígado no se va a estar drenando correctamente por la vena cava inferior, o sea, primero por la vena hepática y luego por la vena cava inferior, pero no va a estar drenándose correctamente, por lo tanto la sangre en el hígado se acumula, se congestiona. Y finalmente, la vena cava inferior también trae la sangre de miembros inferiores. Entonces, como la sangre va a estar muy congestionada en los miembros inferiores, vamos a tener un edema bimaleolar, o sea, edema de miembros inferiores. Y finalmente, los últimos signos a destacar son los que son productos de la propia alteración estructural que va a tener el miocardio en la insuficiencia cardíaca, que hemos dicho que puede tener hipertrofia ventricular o más comúnmente puede desarrollar una dilatación ventricular. De hecho, lo más común es que primero desarrolle una hipertrofia y que luego eso progrese a una dilatación ventricular. Y junto con la dilatación ventricular vamos a tener un ruido cardíaco agregado, un signo que es audible en la auscultación cardíaca, el S3, el famoso S3 o también llamado galope auricular, ritmo de galope auricular. ¿Por qué se llama galope auricular? Porque este S3 se va a dar en un ventrículo que está demasiado dilatado. Imaginemos un ventrículo muy dilatado. Entonces, como ese ventrículo está muy dilatado, a nivel de las válvulas, esta va a ser la válvula, digamos la válvula mitral, y va a tener sus cuerdas tendinosas que se unen a los músculos papilares, ¿cierto? Bueno, esas cuerdas tendinosas, como el tejido cardíaco está muy dilatado, esas cuerdas tendinosas van a estar muy tensas.
Van a estar casi que a punto de romperse, si me explico. Van a estar muy tensas. Y cuando estamos en el llenado pasivo, en el inicio de la diástole, en el llenado pasivo, en el que cae sangre a favor de la gravedad, se va a llenar de sangre este ventrículo y se va a distender todavía más. O sea, de por sí ya estaba dilatado, pues ahora se va a dilatar todavía más. Y esa dilatación extra hace que estas cuerdas tendinosas se tensen todavía más y se genere el ruido S3. Entonces, ¿por qué se genera el S3? Por el tensamiento de las cuerdas tendinosas en una dilatación ventricular durante el llenado pasivo. Muy bien. Entonces, luego de que tengamos síntomas o signos sugestivos de insuficiencia cardíaca, y que además tengamos evidencia de alteración estructural o funcional del corazón, vamos a confirmar ahora sí esa insuficiencia cardíaca para terminar con la definición. ¿Cómo se confirma el diagnóstico? Pues con la elevación de péptidos natriuréticos auriculares o puede ser con una evidencia objetiva de congestión pulmonar o sistémica. Vamos paso a paso. Los péptidos natriuréticos, el BNP, va a estar elevado cuando está mayor o igual a 35 picogramos por mililitro. Y el NT-proBNP va a estar elevado cuando se encuentre por encima de 125 picogramos por ml. Entonces, una forma de confirmar es que yo encuentre estos valores elevados de los péptidos natriuréticos auriculares. ¿Por qué están elevados? Recordemos que los péptidos natriuréticos auriculares se van a liberar cuando las cavidades del corazón, en concreto cuando las aurículas, por eso se llaman péptidos natriuréticos auriculares, cuando las aurículas se ven muy distendidas, porque hay un gran flujo acumulado en las aurículas. Cuando estas se distienden, los miocitos liberan ese péptido natriurético auricular. La función de ese péptido natriurético auricular es justamente estimular la natriuresis. La natriuresis viene a ser la orina de sodio. O yo voy a eliminar sodio y agua por la orina, haciendo que así baje la volemia, que baje el volumen de sangre y de esa forma mis aurículas ya no se encuentran distendidas. ¿Ok? Durante la insuficiencia cardíaca, como estamos en un estado procongestivo, todo el tiempo hay congestión, pues siempre van a estar elevados los péptidos natriuréticos auriculares, o por lo menos casi siempre. ¿Ok? Entonces, una forma de confirmar es que los péptidos natriuréticos auriculares estén elevados, el BNP o el NT-proBNP. Otra forma de confirmarlo, con una radiografía, que haya evidencia de congestión pulmonar en una radiografía de tórax, por ejemplo, que se evidencie un edema pulmonar, por ejemplo, o que se evidencie un ensanchamiento de la vasculatura pulmonar. Un ecocardiograma. Un ecocardiograma nos permitiría también evidenciar la congestión pulmonar al encontrar un aumento de las presiones de llenado, o una presión venosa yugular, que también funciona. El aumento de la presión venosa yugular es de por sí una evidencia de congestión sistémica. Entonces también nos sirve. Cualquiera de estos tres nos sirve para confirmar. Pero lo que regularmente se hace en la práctica clínica es sencillamente usar los péptidos natriuréticos auriculares. Ahora sí, vamos a ir a detalle con la guía diagnóstica para la insuficiencia cardíaca. Lo primero que vamos a tener es la sospecha clínica, porque el paciente va a tener factores de riesgo como hipertensión, diabetes, un infarto previo. Va a tener síntomas y signos sugestivos, que ya los hemos revisado todos. Va a tener clínica de insuficiencia cardíaca y va a tener un electrocardiograma anormal. ¿Ok? Va a tener esas tres y yo por ello voy a sospechar. ¿Y luego qué hago? Pues confirmo. ¿Cómo confirmo? Pido un péptido natriurético auricular, pido un BNP y un NT-proBNP. ¿Qué sucede? Salieron positivos, salieron elevados. ¿Cuál es el siguiente paso? Realizar un ecocardiograma. Realizo un ecocardiograma y el ecocardiograma me va a servir para evidenciar esa alteración funcional del corazón y concretamente para clasificar la insuficiencia cardíaca del paciente conforme a la FEBI. Este paso es importantísimo. La clasificación de la insuficiencia cardíaca según la fracción de eyección del ventrículo izquierdo es clave porque permite dirigir el manejo, permite dirigir el tratamiento. Básicamente de esto depende qué fármacos le voy a dar a mi paciente y qué fármacos no.
Entonces, si esa FEBI, si esa fracción de eyección del ventrículo izquierdo sale menor o igual al 40%, se la considera reducida, que esta es la forma más común de insuficiencia cardíaca. Si sale entre el 41 a 49%, se la considera moderadamente reducida, y si sale mayor o igual al 50%, se la considera preservada. ¿Ok? Esas son las tres posibilidades. Y hay otra posibilidad, que al principio yo tenía una FEBI que era del 40%, pero resulta que después del manejo, después del tratamiento, después de los fármacos, aumenta un 10%, o sea, pasa a ser una FEBI preservada. Era una FEBI reducida y saltó a ser una FEBI preservada. Eso se llama FEBI mejorada. Entonces, esas serían las 4 definiciones o formas de clasificar la insuficiencia cardíaca según la FEBI. Importante, además de entender... Importante es que esta guía diagnóstica no me sirve para todos los tipos de insuficiencia cardíaca. Me sirve solo para el tipo con FEBI reducida, ya que el 40-50% de las FEBIs que son moderadamente reducidas o que son preservadas no tienen péptidos natriuréticos positivos, o sea, están negativos. Es por ello que para el diagnóstico de la FEBI, de la insuficiencia cardíaca con FEBI moderadamente reducida o FEBI preservada, yo voy a usar scores. ¿Cuáles son los scores? El H2FPEF y el HFA-PEF, cualquiera de los dos. En el H2PFPEF, más de 6 puntos confirma el diagnóstico, y en el HFA-PEF más de 5 puntos confirma el diagnóstico. No coloqué aquí los scores para no hacer la clase muy larga, ya que no es el objetivo esto como tal, pero ustedes pueden buscarlo y es algo que generalmente uno no se aprende, sino que lo tiene a mano y acude a ello cuando es necesario, ¿no? Para eso están los scores. Entonces, con los scores yo hago el diagnóstico de las insuficiencias cardíacas con FEBI moderadamente reducida y FEBI preservada. ¿Ok? Luego, ¿cuáles son las pruebas iniciales? ¿Qué otros exámenes le hago a mi paciente? Le voy a hacer un hemograma completo. Recordemos que a este punto yo a mi paciente ya le he hecho péptidos natriuréticos auriculares, ya le he hecho ProBNP, ProNT-BNP, ya le he hecho BNP, etc. Ya le he hecho electrocardiograma, ya le he hecho radiografía de tórax y ya le he hecho ecocardiograma. Todo eso lo hicimos para diagnosticar. Ahora estamos hablando de qué otros exámenes se hacen para llegar a la conclusión de cuál fue ese factor precipitante de la insuficiencia cardíaca. Para eso nos sirve. Entonces, ¿qué exámenes voy a hacer? Exámenes de rutina. Un hemograma completo, detallado, urea y electrolitos, función tiroidea, importantísimo, glicemia y HbA1c, o sea, hemoglobina glicosilada, perfil lipídico y hierro. Esos serían los exámenes de rutina que le hago al paciente, además de los exámenes diagnósticos.